Nos hablará básicamente acerca de la historia de las computadoras, sus creadores y una breve introducción sobre lo que pasó en los años indicados. Sin más que decir, comenzamos. En el año 122 a.C. se crea el invento del ábaco hecho por Pascal, que Pascal comenzó a trabajar en este instrumento para facilitarle el trabajo a su padre, ya que su padre era un comisario de finanzas. Esta máquina realizaba operaciones de suma y resta mostrando el resultado por una serie de ventanillas. En el año de 1623, el alemán Wilhelm construyó la primera máquina de calcular, al igual que Pascal. En el año de 1801, Joseph ideó un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígidas. En 1834, Charles fue el más claro precursor del hardware computacional, hasta el punto de que se le considera el padre histórico de la computación. Él presentó el primer diseño de una computadora moderna, diseñó y desarrolló una calculadora mecánica capaz de calcular tablas de funciones numéricas por el método de diferencias. En el año de 1890, el estadístico Hermann había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. En el año de 1929, la compañía CTR cambió el nombre por IBM, que IBM es una corporación multinacional de tecnología informática hasta la fecha. En el año de 1933 se creó la primera computadora de origen alemán, la Z1, que tenía la particularidad de ser una computadora camina entre los aparatos eléctricos y la máquina. Era la primera que se podía programar y lo hacía en base al sistema binario. La computadora digital electrónica ABC en el año 1939 fue la primera computadora electrónica y digital automática que se usó con números y letras. En el año de 1936, la primera generación ENIAC se programaba mediante el lenguaje de binario, construida por el Laboratorio de Investigación de Balística de Estados Unidos de la Universidad de Pensilvania, 1945, al igual que la EDVAC. En el año de 1946, aparece John von Neumann como parte de los diseñadores, y se agregan los tambores magnéticos que se usaban como memoria. 1951, Sally. Fue completamente comercializada. La UNIVAC comenzó a funcionar con éxito y en el año de 1952 la computadora UNIVAC se obtuvo para realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. En 1956 salen los transistores, segunda generación. Aparece el compilador y el lenguaje COBOL y Fortran. La Marina de Estados Unidos desarrolla el primer simulador de vuelo. En el año de 1965 está la tercera generación con sus circuitos integrados.
que se miniaturizan los componentes. El circuito integrado contiene miles de transistores. En el año de 1965, IBM 360 fueron los primeros ordenadores comerciales que usó circuitos integrados y que podía realizar tanto análisis numéricos como tareas de administración. En el año de 1965 está con nosotros también el CD-Date 6600 por Control Date, que ejecutaba 3 millones de instrucciones por segundo. Esta fue la primer supercomputadora de la historia, diseñada por Seymour Cray y fabricada por Control Date Corporation. Esta fue la versión mejorada del ordenador CDC 6400. Para terminar, tenemos la cuarta generación de 1980, que llega con nosotros los microprocesadores. Intel fabricó el microprocesador, el cual provocó una demanda masiva y motivó a la compañía IBM a crear su división de computadoras personales.